Buenas noches, de nuevo, Voz Libertaria de Venezuela. Hoy, viernes 19 de marzo de 2021. Quiero agradecerles a todos los usuarios que nos han permitido crear pues, esta ventana por apoyar Voz Libertaria de Venezuela. Y aprovecho siempre de invitar a todos aquellos que no se han suscrito que lo hagan a través de la campanita y de esa forma están apoyando la libertad de Venezuela y la defensa de la democracia de España. Y les recuerdo que es totalmente gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada. Suscríbanse y así seguirán apoyando esta iniciativa comunicacional. Les habla Luis Ortiz, conductor de este programa. Hoy mi invitado especial, un venezolano que se pierde de vista por diferentes razones. Él se llama Enrique Aristigueta Granco, formó parte de la Junta Patriótica de 1958, cuando nace la democracia en Venezuela, y afortunadamente es el único que queda hoy con vida. Tenemos por eso el honor de tenerlo por segunda vez en Voz Libertaria de Venezuela, y con él vamos a hablar diferentes temas. Pero aparte, don Enrique fue también ministro del gobierno de Venezuela en su época y embajador, y ocupó diferentes cargos. O sea que tiene un currículum muy extenso que nos pasarían, yo diría, horas si empezamos a anunciarlo. Bueno, bienvenido, don Enrique Aristigueta Granco, a Radio Voz Libertaria. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás tú? Aquí estamos tratando de cumplir con nuestra tarea para ver si logramos sensibilizar al mundo y a los venezolanos, sobre todo a los muy pocos que quedan, porque son muy pocos los que siguen creyendo en esos dos grupos que yo los califico con todo respeto, una banda criminal, la que lidera Nicolás Maduro y sus socios internacionales, y una banda delincuencial de unos politiqueros que se hacen representar partidos que ya no son partidos, porque un partido político debe de contar con bases, con gente, y esos son partidos que ya no tienen gente, no tienen base. Pero bueno, eso es mi comentario al margen. Y bueno, aquí estamos en Barcelona, en la tierra catalana, también pendiente de los acontecimientos, Enrique, porque aquí también está rodando pues esos vientos del eje del mal, de eso que nosotros llamamos hoy el globalismo de esa izquierda socialista comunista, y como si fuera poco también los que quieren romper la España gloriosa que hoy está construida, los que quieren romper la democracia, que se llaman pues los independentistas. Bueno, de nuevo, aquí estamos. Bienvenidos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por evaluar los 22 años de desgracia. Acabamos de cumplir 22 años de la desgracia desde que apareció en el escenario histórico político el señor Hugo Chávez Frías. Yo quiero entonces pues que usted, que es historia viva, que fue parte de ese pacto que inició la democracia venezolana, nos haga un diagnóstico rápido para entrar entonces a profundizar algunos temas específicos. Empecemos por allí, por el diagnóstico. ¿Por qué llegamos a la desgracia de Hugo Chávez Frías y a la que hoy representa el señor Nicolás Maduro? Bueno, mira, yo pienso que ahí se llegó en buena parte, en parte porque se cometieron errores durante los 40 años de democracia. Y hoy en día, analizándolos en frío,
no fueron tan malos como se creía, o sea, se sentía al final de ellos, ¿verdad? Hubo una obra que allí está, una obra que se puede cuantificar perfectamente con el simple recurso de analizar las memorias de los ministerios de todos estos años. Y el resultado que se encuentra es que durante esos 40 años se hizo más por el país que en todos los anteriores, desde la independencia hasta el fin de la democracia. Esos 40 años fueron los 40 mejores años de la historia de Venezuela, con todos sus defectos y todos sus errores, porque hubo defectos, hubo errores que se cometieron y que no se debieron cometer, ¿verdad? Los partidos, lamentablemente, los partidos se desdibujaron un poco, dejaron de ser los partidos tradicionales con un contenido doctrinario, ¿verdad? Con programas de gobierno que respondían a esas doctrinas insertas en la democracia, y bueno, se convirtieron en franquicias o en gestorías, y los gobiernos pues fueron objeto de muchas críticas justas, pero también de muchas críticas injustas. Porque yo te diría que los presidentes que pasaron por Miraflores durante esos 40 años, ninguno de ellos fue especulador. Quizás hayan tenido debilidades con algunos de sus allegados, miembros del gobierno, pero no se puede decir que ni Betancourt, ni León, ni Caldera, ni Luis Herrera, ni Carlos Andrés Pérez, ni Lucín, ninguno se enriqueció en el poder. Ninguno. Porque ahí está cómo murió Jaime Lucín, cómo murió Carlos Andrés Pérez, cómo murió Luis Herrera Campín, cómo murió Rómulo Betancourt. León y Caldera, que eran los que tenían una mejor situación económica, la mantuvieron y no se hiperenriquecieron, no se enriquecieron durante su ejercicio presidencial. Eso no había ocurrido en Venezuela nunca antes en la historia, desde la época de Páez, Sublet y Vargas. Son tres presidentes honestísimos. Y podría decir también que López Contreras y Medina lo fueron. Con López y Medina se ha sido muy injusto, porque son dos buenos presidentes. Pero lo que ha pasado a partir de que la democracia la destrozaron como la han destrozado, bueno, es que el robo, el peculado, la apropiación indebida, el enriquecimiento sin causa, eso ha sido, pero mira, enciclopédico, ¿no, verdad? Unos pelagatos como eran todos ellos, hoy en día son hipermillonarios, pero con un descaro, como nunca, ni siquiera en la época de Gómez se había visto. Ahora, eso en el aspecto administrativo, pero es que en el aspecto político además hemos llegado a donde nunca antes se había llegado. Yo creo que ni siquiera cuando Gómez tuvimos una dictadura más feroz, ¿no? Más descarada, más cruel. Ahora, ¿cómo se llegó a eso? Bueno, se llegó por el desgaste del sistema. ¿Por qué se desgastó el sistema? Porque los partidos perdieron su esencia, perdieron sus principios, ¿no? El poder lo fue desgastando y no se dieron cuenta que de la sede misma, del interior, del seno del gobierno, estaban surgiendo pues quienes lo que querían era destruir y cambiar no solamente el sistema de partidos, sino la democracia en sí, para establecer un régimen marxista, leninista al estilo cubano, amamantado por Cuba, sostenido por Cuba, que bueno, que ha llevado a Venezuela a ser el país más pobre del hemisferio, después de haber sido el país más rico del hemisferio, donde la gente tenía un futuro de vida y donde la gente huye, escapa continuamente, porque Venezuela ya no es ni la sombra de lo que fue. Esa destrucción ha sido intencional, voluntaria, porque como decía Chávez y decía Fidel Castro, a los pobres hay que mantenerlos pobres, pero con esperanza, para que sigan votando por nosotros. Ahora, los partidos no se dieron cuenta de eso, los nuevos partidos parece que tampoco se dan cuenta de eso y quieren combatir a esta cosa espantosa que tenemos, que yo no hallo cómo calificar, con métodos democráticos. Ustedes no pueden combatir la tiranía con métodos democráticos. Ya de eso vamos a hablar seguramente en la segunda parte, pero yo me quiero referir, don Enrique, usted viene, yo le he escuchado hacer un planteamiento que me parece muy interesante y que me gustaría que lo desarrolláramos para los miles y miles de usuarios que nos ven
y nos escuchan. Usted ha hablado sobre que hay que repensar las democracias. ¿De qué se trata? Explíquenos cuál es el pensamiento de don Enrique con esta vivencia tan extensa que usted tiene y con la experiencia que tiene. ¿Qué es repensar la democracia? Para evitar que lleguen a otras a lo que llegamos nosotros. Mira, yo recuerdo una frase de Rómulo Betancourt, un político que yo admiro mucho. Yo nunca fui ADECO, ni voté por Acción Democrática, pero reconozco que Rómulo Betancourt fue un hombre fuera de serie. Rómulo dijo una vez que la democracia no podía ser una democracia bobalicona. Y cuando la democracia deja que sus enemigos que la quieren destruir, que no es que quieren hacer un cambio para ver si mejoran, sino que lo que quieren es destruirla, ¿verdad? Se alimenten dentro de ella, crezcan dentro de ella, se hagan del gobierno por las vías que ella establece para su funcionamiento y la destruyen. Eso no es nuevo. Eso lo inventó un señor llamado Adolfo Hitler en Alemania en 1933, después que le fracasó un golpe de Estado que intentó en 1922, y dijo, bueno, ya que yo no puedo por la fuerza hacerme del gobierno, yo me voy a hacer del gobierno por las vías establecidas en la Constitución. Y lo logró. Y lo logró. Y la democracia alemana, que era frágil en esa época, pues fue débil, fue ingenua y le entregó el poder porque había sido el partido más votado en las elecciones. ¿Qué hizo el señor? Pues una vez que estaba arriba, comenzó a desmontar la democracia y la desmontó. Construyó un régimen, bueno, que ya sabemos a dónde llevó al mundo, una guerra mundial, al sacrificio de millones de inocentes. Eso mismo ha pasado en Venezuela. Unos señores que lo que querían era justamente acabar con la democracia y ser ellos y nada más que ellos toda la vida, pues siguieron por el canal democrático y los dejamos hacer. Hugo Chávez nunca debió ser candidato a presidente. O sea, entonces usted me está diciendo que vamos a hablar de los años 70, cuando empiezan a aparecer el deterioro sobre todo del bipartidismo que hasta entonces estaba rigiendo la democracia venezolana. No se discutió repensar y mejorar lo que se había pactado en el 58, don Enrique. Mira, lo que pasa es que allí hubo un fenómeno que no se ha analizado debidamente. El año 58 fue un año excepcional en la historia de Venezuela. Yo justamente estoy repasando en estos días un fabuloso libro que ha escrito un amigo mío, ¿verdad? sobre ese año y la vida política que presenciamos y los pactos que se construyeron para garantizar pues una salida democrática después de la dictadura de Pérez Jiménez. Y es una cosa impresionante la madurez con que se actuó durante el año 58. Y hasta los comunistas estaban por la vía legítima y no soñaban con una aventura golpista ni con apoderarse del poder en Venezuela. No soñaban con eso, entre otras cosas, porque creían que eso era absolutamente imposible en un gobierno comunista en las narices de los Estados Unidos. Ahora, todo ese ambiente, todo ese clima de cooperación, hasta de oposición democrática, de oposición legítima dentro de la ley, eso se fue al diablo cuando Fidel Castro derrocó a Batista. Así es. Y al lado de los Estados Unidos se estableció un régimen comunista protegido por los soviéticos, y entonces ya se dieron cuenta en el resto del continente, no, pero si es posible hacernos el poder por la fuerza, y si es posible entonces funcionar, y no importa lo lejos o cerca que estemos de los Estados Unidos. Y allí surge entonces la desviación ideológica y la doctrinaria y la desviación desde el punto de vista práctico de un sector de Acción Democrática y de la juventud comunista. Fidel Castro encandiló a la juventud de Acción Democrática, a la juventud comunista. Y la juventud de Acción Democrática fue expulsada del partido por Rómulo Betancourt, porque la juventud de AD estaba dirigida por Domingo Alberto Rangel, y por Paz Mérida, por Gumercindo Rodríguez, por todo aquel grupo de jóvenes. Eran un partido marxista dentro de AD,
Eso no lo estoy diciendo yo porque lo soñé. Esto lo dice Domingo Alberto en uno de sus libros. Domingo Alberto Rangel es un hombre que yo respeto mucho porque, aun cuando teníamos ideas muy distintas, fue un hombre honesto, que murió limpio, pobre. Siempre fue un individuo de proceder de acuerdo con sus ideas, pero que no pensaba lucrarse ni enriquecerse. Domingo Alberto y quienes lo rodearon se le dijeron, no. Bueno, Rómulo los expulsa porque están carcomiendo Acción Democrática. Ahora, la están capturando. Y la juventud comunista, bueno, esa juventud de AD se constituye en un partido de extrema izquierda llamado el MIR, que iba por la guerrilla, por la revolución, por la toma del poder por la fuerza, arrastra a la juventud comunista, que estaba haciendo pues una juventud política bastante moderada dentro del esquema democrático. Y la juventud comunista arrastró al Partido Comunista. Oye, los viejos comunistas, que muchos eran amigos míos, ellos no querían esa aventura porque ellos sí sabían lo que podía significar eso. Bueno, la juventud comunista arrastró al Partido Comunista, ¿verdad? Y, bueno, y la juventud de Acción Democrática, convertida en MIR, pues, fundida prácticamente en esa labor guerrillera, antidemocrática, golpista, con el Partido Comunista, pues nos trajeron aquel fenómeno de la guerrilla urbana y rural que casi desestabiliza, además porque esto coincidía con grupos militares de derecha que querían también poner fin al gobierno Rómulo Betancourt. Eso cambió todo el panorama de la democracia venezolana para el resto del tiempo. Porque después se pacificaron, sí, pero se pacificaron, pero en el fondo les quedó la cosa, ¿no? De que sí podemos, que sí podemos. Y cuando entonces de repente Chávez gana las elecciones y los trae a todos, los llama a todos, bueno, ya estamos donde queríamos. Pero no fue necesaria la guerrilla, llegamos por los votos. Bueno, pero precisamente sobre eso quiero yo preguntarle, don Enrique, fíjense, ¿cómo se puede entender que sabiendo Betancourt, sabiendo Acción Democrática de las intenciones de Fidel Castro, que todo el mundo sabía que era el que fomentaba la guerrilla, la financiaba, y Venezuela no fue la excepción? ¿Cómo entonces usted entiende a estas alturas de que hubo presidentes democráticos que invitaron a ese asesino, porque así yo lo llamo a Fidel como muchos lo llaman, el estadista, el sabio de América? No, yo lo llamo porque él asesinó seres humanos, él destrozó prácticamente 3 generaciones y están allá secuestradas todavía. ¿Cómo usted entiende entonces que los demócratas venezolanos, ¿verdad? Y me voy a referir concretamente a los presidentes que los invitaron a las tomas de posesión y que no pudieron entender que Fidel Castro venía al acecho de la riqueza venezolana, bueno, desde aquel evento que generó el enfrentamiento de Betancourt con él? ¿Cómo usted lo entiende? ¿O bueno, cómo puede explicarlo? Bueno, eso se explica porque los partidos, yo te he dicho que se apartaron de su línea doctrinaria democrática y entonces también se contagiaron de populismo. Y como Fidel Castro, por razones que yo todavía no acabo de entender, seguía encandilando a buena parte de los sectores progresistas y de los sectores intelectuales de Venezuela y del mundo, pues entonces era electoralmente rentable, ¿verdad?, demostrar que había cierta amplitud, en fin, cierta consideración hacia un régimen como el de Fidel Castro. Carlos Andrés Pérez, a quien yo le tengo especial aprecio, porque creo que era un hombre bueno, y nos hicimos amigos en su desgracia, no cuando él estuvo en la presidencia. Pese a que yo nunca fui adeco, te lo repito, se le ocurrió invitar a Fidel Castro. Fue la gran vedette. O sea, la figura del presidente electo que asumió quedó relegada a un segundo plano ante la estrella fulgurante Fidel Castro en Venezuela. Es un grave error. Sí. El populismo que se apoderó de los partidos, porque los partidos se convirtieron entonces en gestoría, ¿verdad?, en franquicia, ¿no?
para ganar de lo que fue, para ganar como fuera, y luego muchas veces repartirse contratos. Desgraciadamente eso ocurrió, los partidos se pervirtieron, se debilitaron, se desmoralizaron, y cuando se pierde la moral, mi amigo, todo lo que pueda venir, bueno, simplemente pues, es posible que venga. Bueno, Con Chávez es que es asombroso. Chávez es responsable de más de 500 muertos el día que se alzó. ¿No? Chávez quiso acabar con la democracia venezolana. Eso no había que dudarlo, ni siquiera que pensarlo mucho. Él intentó dar un golpe de Estado y matar al presidente de la República. Y en ese intento falló por su torpeza, en parte, y su cobardía, murieron más de 500 personas. Y quedó liso, porque ni siquiera lo llegaron a condenar en el juicio. Ahora, ¿cuáles fueron los hilos? Vamos a explicarle a los oyentes los hilos que promovieron que Hugo Chávez saliera liso, como usted lo está diciendo, y yo lo comparto plenamente, porque Chávez jamás debió haber salido de una cárcel, debió haber muerto en una cárcel. No, ¿Cuál es hilo? ¿Dónde están los hilos de esa democracia en decadencia que permitieron que Hugo Chávez llegara al poder? Mira, Chávez tenía que haber sido juzgado y condenado porque su delito era flagrante. No había que hacer mucho esfuerzo para comprobar que era un delincuente. Y ya tenía que ser condenado a X números de años de cárcel. El juicio no llegó a terminarse porque él fue sobreseído. Así es. El doctor Caldera ni siquiera fue indultado, fue sobreseído. Sobreseído. Eso significa que tú no has hecho nada malo, mijito. ¿No? Así es. La calle liso. ¿Por qué se hizo eso? Es verdad, Caldera tenía presiones de la opinión pública para que lo hiciera. Eso no lo excusa, ¿verdad? Pero él tenía presiones de la opinión pública, no solamente de grupos políticos, de personajes importantes de Venezuela, para que soltara a esos muchachos. No son de ningunos muchachos, chicos. Esos fueron un tipo responsable de muchas muertes. Eran asesinos. Constitucional. Entonces, cuando tú lo sueltas listo, el señor, que era un gran demagogo y que nadie sospechaba que era pues lo que era como actor, se postuló. Y mucha gente hasta de la oligarquía caraqueña, se arrimó a ese árbol porque sabía que posiblemente iba a ganar y querían aprovechar la sombra. Después se arrepintieron. Entonces, esas cosas es lo que uno tiene que evitar que ocurran. Una democracia no puede permitir que sus enemigos compitan con las armas para destruirla. No puede ser. No puede ser que partidos que dicen abiertamente que van a destruir la democracia compitan. Porque eso es como permitir que en un campeonato de fútbol haya un equipo que el día que gana el campeonato se acaban los campeonatos. Ya más nadie puede ser campeón. ¿No? Pues es campeón para el resto de la historia. Don Enrique, nos faltan 2 minutos apenas para terminar la primera parte. 2 minutos apenas. Yo quiero profundizar un poco y voy a un poco hacer una especie de comparación con lo que está pasando precisamente en España. Yo tengo apenas 3 años aquí y yo no puedo entender cómo una democracia que también surge de un pacto, el pacto de la Moncloa, mantiene unas relaciones o ha mantenido unas relaciones fluidas, cordiales, primero con el asesino de Fidel Castro, después con su hermano y ahora con Díaz-Canel, cuando sabemos que ese es un secuestro peor o, vamos a decirlo así, igual que el que tiene nuestro país. ¿Cómo usted lo entiende como estadista, como analista, como político? En 2 minutos y medio resumo. ¿Cómo no? Vamos a hablar del caso español también. Yo conozco la historia de España. Sí, la pregunta es, ¿cómo usted entiende que a estas alturas esta democracia, la de España, mantenga una relación fluida con es que yo no quiero llamarlo régimen. Yo creo que son bandas criminales
que se han organizado internacionalmente para ir contra la democracia. Ese es para mí el concepto de eso que tiene allí secuestrado a la isla durante 61 años. Pero bueno, como ya se nos fue el tiempo, en la segunda parte yo quiero que usted me responda esta pregunta, don Enrique. ¿Cómo no? Con mucho gusto, ¿vale?